Hola, hola, ¿cómo están mis hermanos? Es un gozo, un agrado, una bendición saludarlos y sobre todo en este día que nuevamente vamos a estar tan cerca del Señor a través de su palabra, estudiando la segunda lección de nuestra escuela dominical. Los quiero invitar a tener la bendición de compartir la lectura bíblica que está en Romanos capítulo 12, los primeros 3 versículos. Y dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Que por la palabra de Dios seamos bendecidos. El texto clave de esta lección está en este mismo capítulo, el versículo 2. Y vamos entonces a desarrollar esta lección que tenemos hoy, basada en la que habla sobre la transformación, que dice transformaos una y otra vez. El objetivo de esta lección es comprender que el crecimiento personal comienza desde el interior hacia el exterior. Ese es el objetivo de esta clase que hoy vamos a desarrollar. Cuando uno mira a los niños, que ellos crecen con facilidad, también la sociedad está muy pendiente de que ese crecimiento no solo sea físico, sino que haya un crecimiento también mental. Por eso periódicamente se están evaluando los niños, cuando la madre lo está llevando allí al pediatra y le están haciendo algunas exámenes, por así decirlo, para ver sus reacciones, cómo está su mente, su desarrollo intelectual de acuerdo a la edad que él tiene. Entonces, todos nos preocupamos, especialmente los que somos padres, los que son mamitas, se van a preocupar mucho cuando un niño está creciendo y a lo mejor manifiesta algún contrapié para un desarrollo intelectual, mental. Se va a preocupar muchísimo de eso. Y eso es muy importante, que nos preocupemos. Pero una cosa muy, muy importante, nosotros que profesamos la fe cristiana, y por eso está esta clase, en cuanto nos vamos a preocupar por el desarrollo espiritual de cada uno de nuestros hijos, de las personas que nos rodean, y especialmente de uno mismo. Y el desarrollo de esta clase nos habla mostrándonos el ejemplo de Jesús, que encontramos ahí la necesidad de vivir constantemente en el crecimiento. Por eso debemos aprender entonces a transformar nuestras vidas por Dios de manera permanente. Notemos que Jesús, Él nos dio una muestra que la Biblia nos declara de esa misma manera. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, versículos 49 y 50, nos dice que Jesús no solo crecía en estatura, sino que Él crecía en gracia, en sabiduría de Dios. Entonces tiene que haber un crecimiento de esa manera. La primera razón que vamos a desarrollar, transformados una y otra vez, es que menciona aquí el punto 1, que tenemos nosotros la mente de Cristo. Suena muy grande esto, ¿no? Tenemos la mente de Cristo, pero la palabra de Dios afirma esa verdad. Entonces, si la palabra de Dios afirma esa verdad, no vamos a dudar de ella. Aceptemos esa verdad. Entonces, tenemos la mente de Cristo. Uno de los hábitos que necesitamos entonces trabajar nosotros, es un hábito que necesitamos trabajar en nuestra vida para tener un constante crecimiento y desarrollo. Es que tenemos que aprender a pensar correctamente. Y ahí es donde muchas veces tenemos bastantes dificultades. Pensar correctamente. Nosotros somos muy rápidos con la mente. A uno lo pueden llamar 3 de la mañana, suena el teléfono, uno no va a pensar que es una buena noticia. Inmediatamente va a pensar que es algo malo. Uno no
a lo mejor mejor sería pensar, se equivocaron, marcaron por equivocación. Pero uno va a pensar a veces lo negativo. Entonces la mente es muy rápida. Entonces necesitamos aprender a pensar correctamente. Porque nuestra mente también, aparte de ser tan rápida, es muy frágil. Y como es frágil, es vulnerable. Entonces, si nosotros la entrenamos y la fortalecemos con la influencia correcta, vamos a tener una vida o una mente muy inestable. Entonces, seguramente en la vida usted se va a encontrar con personas muy inestables en sus pensamientos, en sus decisiones, que hoy dicen una cosa, mañana cambia. Son muy variables, porque tienen un problema ahí en lo que ellos piensan, en lo que han almacenado en su corazón, en su mente. Entonces, la mente, como digo, notemos que ella es muy rápida, pero también es frágil, y como es frágil, es vulnerable. Entonces necesitamos impetuosamente entrenar y fortalecer con una influencia muy buena, correcta, para que la mente no corra estos riesgos y tengamos una vida muy inestable. El apóstol Pablo, a los hermanos de Filipo, ¿no? Él les enseña un texto muy peculiar, muy conocido, Filipenses 4:8, ya usted lo sabe a lo mejor de memoria, y que él nos invita en cómo tenemos que nosotros alinear nuestra mente, cómo podemos hacerlo. Dice que hay que pensar en las cosas buenas, en las cosas puras, en lo que haya, dice, digno de alabanza, en esto pensar. Entonces necesitamos nosotros ejercitar, trabajar, desarrollar nuestra mente en estos pensamientos que nos bendicen, que nos ayudan. Ahora, también San Pablo es él el que nos dice que tenemos la mente de Cristo. Y se los enseñó a los hermanos de Corintio allí en el capítulo 2 de su primera carta a esa iglesia, en el versículo 16 al final, él está diciendo y afirma ahí categóricamente que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, los hijos de Dios tienen la mente de Cristo. Ahora, se tiene que desarrollar. Entonces, tiene que haber un constante crecimiento para que entonces todas estas cosas que provienen de Dios y que son correctas a la voluntad de Dios se desarrollen en nosotros y podamos tener un buen actuar en la vida. Tenemos que nutrirnos de los pensamientos que es la palabra de Dios. Pensar en las cosas buenas, donde esté inserto Dios. Aquellas cosas con las que nosotros nos nutrimos, nuestra vida, no considere eso. Todas las cosas que nosotros nos nutrimos nuestra vida, serán ahora predominantes en nuestro carácter y en las reacciones. Por eso yo muchas veces sostengo que uno tiene que escuchar a las personas antes de ser prejuiciosos y determinar algo de aquella persona que nunca le hemos escuchado hablar. Entonces, cuando uno le escucha hablar, uno sabe qué es lo que tiene en su corazón, qué es lo que tiene en su mente. Y por eso Jesús no se equivocó en decir que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, es muy importante entonces que nosotros podamos almacenar en nuestro corazón las cosas que provienen de Dios. Todo lo que venga de Dios, todo lo bueno, lo justo, lo amable, lo que sea digno de alabanza, como dice San Pablo, en esas cosas pensar, para que de esa manera nuestro carácter se vaya formando y la mente de Cristo se vaya desarrollando en nosotros. Entonces las reacciones van a ser no tan violentas, por así decir, no tan humanas, sino van a ser más en ese orden de Dios. Notamos cuando uno mira las escrituras y lee los evangelios, nos damos cuenta cómo Jesús reaccionó frente a tanta presión. Hoy día nosotros vivimos también bajo algunas presiones, pero no se compara la presión que Jesús experimentó en la tierra, a las burlas, a tanta cosa que él tuvo que vivir, sobre todo en esos 3 años y fracción de su ministerio. Él estuvo expuesto a tantas cosas, pero siempre él tuvo la capacidad de poder reaccionar bien. A lo mejor usted está pensando, pero ¿y cómo cuando Jesús entró al templo? Se incomodó, dice que dio vuelta a las mesas y las volcó y sacó un látigo y los corrió a aquella gente. Bueno,
estaba demostrando un celo tan grande por la casa de Dios cuando hace eso. Así que necesitamos nosotros, para que nuestro carácter y nuestra reacción estén allá alineadas en esa voluntad correcta de Dios, necesitamos entonces que nuestra mente esté muy nutrida de las cosas que provienen de Él. La segunda razón que quiero comentarles, que nos habla aquí el libro, es que nos invita esta lección a que nosotros no tenemos que vivir una vida conforme, no debemos conformarnos. Así que observemos muchísimo eso, por favor, la invitación a no quedarnos en un nivel, no quedarnos estancados. Dice el punto 2, no nos conformemos. Es indiscutible que todo aquello que el mundo nos ofrece no nos llevará a buen puerto. Serán cosas momentáneas, pero que va a dañar nuestra mente y por ende va a dañar nuestra relación con Dios. Siempre intentará desviar nuestra mirada de Cristo, provocando un estancamiento o un enanismo espiritual. Entonces, para no terminar la vida cristiana siendo tan pequeños y conociendo tan poco de Jesús y disfrutando tan poco de Él. Entonces, por eso San Pablo, y en esta lección que tenemos hoy, nos invita a que no nos acomodemos, no nos conformemos. Ahora, el apóstol Pablo usa esta frase con mucha claridad, dice aquí la Escritura, que él dice, no nos conformemos a este siglo, dice, a esta vida, está diciendo. ¿Por qué razón? Tiene que haber alguna razón profunda porque él enfatiza tan poderosamente esta verdad. Es porque la conformidad a uno le roba el sueño, no nos deja avanzar. Eso es lo que ocurre cuando uno se conforma. Nunca lo lleva a buscar más del Señor. Se acomoda, conoce a Jesús, puede ir a la iglesia, puede orar un par de minutos, de repente se acuerda y toma la Biblia, y si es corista de repente toma su instrumento, canta. Esa vida lleva. Se convierte en seguidor del Señor, un poquito más efusivo, un martes, un jueves, un domingo, pero el día lunes está sumido en lo que tiene que ver con el mundo, con sus quehaceres y sus afanes. Entonces, quiere decir que está conformado esa persona a ese nivel. Entonces yo quiero invitarlo bajo esta lección, que así lo hace la palabra de Dios, a que no nos quedemos ahí, no importa la edad, no tiene nada que ver la edad. No, a mí me gusta mucho un episodio bíblico que en los días finales, usted recordará que Josué le tocó repartir la tierra, y fueron dos, dice la Escritura, de aquellos que salieron de Egipto, fueron dos solamente que llegaron de esa descendencia. La otra era una nueva descendencia que venía, Josué y Caleb. Y Caleb le dice a Josué en los días cuando ya se reparte la tierra que le tocó a Hebrón, a Caleb, le dice, mira, permítanme parafrasearlo de esta manera, yo así lo momento. Le dice, mira Josué, yo recuerdo que cuando Moisés nos envió a ver la tierra y nosotros confiamos que había una tierra que fluía leche y miel, tal cual fue, pasaron los años, se ha muerto toda nuestra generación, pero estamos nosotros, está nuestra gente, nuestros hijos. Y le dice, con sobre 80 años, tengo el mismo vigor, tengo la misma fuerza que hace 40 años, así que no te preocupes por mí, yo voy a conquistar Hebrón. Qué lindo. Entonces, nos muestra ahí un episodio tan bonito de una vida no estancada, que no importa la edad. ¿Por qué razón decía eso Caleb? Porque él decía que Jehová estaba con él. Entonces, esa es la clave. Si Dios está con nosotros, entonces siempre vamos a estar creciendo, siempre. A lo mejor la energía, la vitalidad, la fuerza a veces física puede que no la tengamos al pasar el tiempo, porque el cuerpo se desgasta, como dice la Escritura. Pero lo importante es que el hombre, la mujer de adentro se renueve todos los días. Entonces, la invitación es, en este punto 2, a no conformarnos a este siglo. Porque la conformidad nunca va a buscar al Señor.
sino que va a llevar nuestra vida a una esterilidad, a ser estériles espiritual. Ahora, es Dios el que debe gobernar nuestros corazones y no influencias externas. A veces somos rápidos para ser absorbidos por corrientes externas que nos alejan a veces, o que nos estancan, o que nos llevan a estar a un nivel de conformidad. Tengamos cuidado con eso. Cuando el mundo controla nuestras mentes, es decir, el sistema, a veces esto mismo que vivimos hoy, estamos tan psicoseados a veces, ¿no? Disculpe la palabra que diga así, ¿no? Tan psicoseados de estos virus y todas estas cosas que está ocurriendo, y que a veces perdemos un poco la brújula y perdemos la confianza en Dios, que Dios está con nosotros y que nosotros, Dios ha decidido tener un proyecto con nosotros, un plan, y que Él lo va a llevar a cabo. Aunque el virus pueda aparecer en alguno de nosotros, si a Él le place, no vamos a morir, porque todavía no es el tiempo. Ahora, siendo imitadores del mundo, perdemos la parte original cuando nos convertimos a ser imitadores del sistema. Perdemos lo original que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, porque Él desea que seamos diferentes. Es el mayor anhelo de Jesús. Un pueblo diferente. Por eso habla, el apóstol Pedro también nos habla, nos pone en ese nivel de nación santa, de sacerdocio. Entonces, un pueblo distinto. Y hoy por hoy debiera notarse en nosotros también, aunque estemos en los hogares o en los momentos que salimos afuera al público, en algún lugar, se lo debiera notar, que somos distintos. Algo debiera ocurrir en nosotros, la gente debiera notar. No solo debiera saber la gente que somos seguidores de Dios cuando vamos a la iglesia por la manera que vestimos. No, va mucho más allá. Jesús dice que nosotros somos la sal y la luz del mundo, para tener esta capacidad de alentar aquí el corazón que está lleno de temor, decirle que tenga confianza. Dios va a salvar nuestro país, Dios va a ayudar, Dios está en control del mundo. Pero retomando este punto, lo que San Pablo nos instala aquí, lo que hemos leído, y la lección que tenemos hoy, es que nos invita a que no nos quedemos en un nivel, sino que la vida suya y mi vida en el Señor es una vida de avanzada. Tercero y último punto que tenemos en este desarrollo de esta escuela, que habla, la tercera razón es por la palabra de Dios. Es por medio de las Escrituras es que subimos de nivel. No es otra manera para subir de nivel en nuestra vida cristiana, es por medio de las Escrituras. Ellas provocan en nuestro corazón. ¿Qué es lo que provocan en nuestro corazón? Un crecimiento espiritual, es decir, corazón, mente. Porque ellas ocupan entonces el espacio allí en nuestra mente. Hay más cosas de Dios en nuestra mente que cosas del mundo. Hay más cosas espirituales en nuestra mente que más cosas carnales. Hay más cosas que me deleitan de Dios que las cosas que me deleitan en la vida humana. Así debería ser. Entonces hay que ponernos en la balanza. ¿Cuántas cosas de Dios tengo yo en mi mente? ¿Cuántas cosas podría hablar yo de Dios? ¿Cómo es mi hablar? ¿Cuántas cosas tengo de este mundo? Entonces necesitamos, para poder subir de nivel, que las Escrituras, y a lo mejor usted va a decir, es que no las entiendo. Si no se trata de eso, se trata de tener fe en ellas, en sus dichos, que al mismo tiempo provocan fe en nosotros. Pero al leerla, aunque hoy no la entienda, dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios es el que nos recuerda los dichos de Jesús. Entonces, ¿cómo no leer los evangelios? Por ejemplo, la vida de Jesús, desde niñez hasta su adultez, allí desarrollo su ministerio, tan bonito, todo lo que hizo Jesús. ¿Cómo no deleitarnos cuando uno lee los Hechos de los Apóstoles? Cómo la iglesia nace en el poder del Espíritu Santo, cómo se desarrolla, cómo es
aprisionada frente al sistema romano y cómo Dios hizo tan grandes milagros a ojos, en presencia de quienes le oprimían. Entonces, uno se deleita con eso. Es un agrado, es un deleite leer las Escrituras. No puede transformarse en nosotros en una pesadez. No, la Biblia debe ser algo tan amigable, mayor que el celular, tan cercano de nosotros. La palabra de Dios. Como creyente, tenemos que hacer 3 cosas con la palabra de Dios: meditar, memorizarla y ponerla en práctica. Eso es lo que tenemos que hacer con la palabra de Dios. Mientras más lo hagamos, más transformados seremos si logramos meditar, memorizar y ponerla en práctica. Esto no es difícil. Medite. A veces la gente medita mucho en algo que le pasó, en algo que le contaron, en algo que vio. Y a veces son cosas que a veces le quitan hasta el sueño. Hablo del sueño literal cuando uno va a dormir. Porque está allí dándole vuelta a ese problema, a esa dificultad, y le da vuelta y le da vuelta. Ahora, eso es una cosa humana, carnal. Necesitamos hacer lo mismo, y que tampoco podemos escapar a las aflicciones que ocurren en este mundo. Pero no debieran quedarse alojadas en nuestra mente por tanto tiempo. Debiéramos llevarla y botarlas en la presencia de Dios. Esa dificultad que nos abruma. Porque Jesús dijo, nos invita: echa sobre mí tu carga y yo la llevo, dice el Señor. Entonces, claro, nos viene eso, el dolor, la noticia, porque estamos expuestos a eso, porque estamos aquí en esta tierra y somos de carne y hueso. Vamos a llorar, vamos a sufrir, vamos a tener alguna necesidad. Es parte de esta vida, está dentro de este paquete. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero ¿dónde está la diferencia? Confiad, dijo él, porque él había vencido el mundo. Entonces, cuando vengan esas cosas, lo que tenemos que llevarlo es a la presencia de Dios, ponerlo ahí, porque no podemos nosotros solucionarlo, pero Dios sí puede. Nosotros no, pero sí Él puede. Ahora, ese mismo ejercicio tendríamos que hacerlo con la Escritura. Memorizarla, meditar. Meditemos en esto. Lo quiero invitar en este día, en esta mañana, en esta tarde, en el tiempo que usted se encuentre. Medite. Es decir, debo crecer. ¿Cómo voy a crecer? Debo desarrollarme, debo subir de nivel. ¿Cómo lo voy a hacer? Medite un poco en eso. ¿Cuánta altura espiritual tengo? ¿Cuán estable soy o cuán inestable soy? Medite un poco, evalúese. Entonces ahora, no se deprima si se encuentra que a lo mejor tiene un poco a lo mejor la balanza hacia la tierra, no hacia el cielo. No se desmoralice, no se deprima por eso, sino que eso sea un desafío a crecer. Tiempo hay, la edad lo va a acompañar hasta el final de sus días. Cada uno de nosotros debiéramos soñar por seguir creciendo. Me gusta como San Pablo lo dice, hasta la altura del varón perfecto. Entonces, necesitaríamos meditar en esto. Ahora, meditamos en que no tengo que conformarme a esta vida. No me voy a conformar a esta vida humana. Tiene que haber algo más. Claro que sí, hay algo más que tiene que ver con lo de Dios, que lo traslada del cielo a la tierra, a nuestros corazones, para que un día nos vayamos a estar con Él por la eternidad. Memorice cosas. Yo creo que todos, de alguna manera, memorizamos algo. ¿Quién no se sabe, por ejemplo, el RUT? Yo creo que casi todos, o todos, ¿no? ¿Sí o no? Yo creo que todos lo sabemos. O en algún momento a alguien le costó, lo anotó, lo puso en alguna parte, lo ejercitó hasta que se lo aprendió. A veces los números de teléfono nos cuestan más por la facilidad que hoy día el teléfono uno va y busca el número, ¿no? Pero siempre uno memoriza cosas, memoriza direcciones, memoriza nombres de personas. Entonces uno siempre está hecho para guardar, memorizar. ¿Cuánto tenemos? ¿Tenemos algún dicho memorizado de la palabra de Dios? Por último, Salmo 4:8. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Memoricemos algo. Memoricemos algún texto de la palabra de Dios. Y eso, hagamos este ejercicio. Lo quiero invitar, hagamos este ejercicio. Busque algún texto que a usted le agrade, que son todos lindos, pero algunos son más
llamativos, cada uno tiene la libertad de elegirlo, ¿no? Y memorícelo, declárelo. Ahora, intente ponerlo en práctica. Es decir, vaya a acostarse en paz. Por ejemplo, si elegimos este salmo, 4:8, vamos a meditar en eso. Lo vamos a memorizar, lo aprendimos, ya lo sabemos. Entonces lo vamos a poner en práctica. No nos vamos a ir a acostar enojados, preocupados. Lo primero que vamos a hacer, si tenemos alguna preocupación, vamos a ir a orar. Porque eso hacemos, ¿no es así? Antes de dormir, oramos. Y le vamos a decir, Señor, tenemos esta preocupación. Como familia o como individuo personal, tengo esta preocupación. La quiero poner en tus manos. Porque quiero que tu palabra sea real ahora en mi vida. Me quiero acostar en paz, Señor. Entonces lo estamos poniendo en práctica. ¿Se da cuenta? Y ese es el ejercicio que tenemos que hacer. Tres cosas que hay que hacer entonces cuando nos invita esta lección. Que de esta manera vamos a crecer. Por la palabra de Dios crecemos. Pero siempre y cuando meditemos, la memoricemos y la pongamos en práctica. Amén. Que así sea, Señor. Por último, ya para ir concluyendo esta lección de este día, consideremos por favor que mientras más hacemos esto, más transformados seremos a la imagen del Dios invisible, ahora haciéndose el visible en el mundo o al mundo a través de nosotros. Él se hace visible. No olvidemos que somos sus manos, somos su boca, somos sus ojos, somos sus pies, somos el templo del Dios viviente. Debemos dejarnos entonces moldear por Dios para que en nosotros ahora, para que en nosotros se forme ese hombre o esa mujer que Dios quiere que seamos. Pero para eso tenemos que ser barros en las manos del alfarero, como bien lo expone el profeta Jeremías allí en el capítulo 18. Siendo barro en las manos del alfarero, moldeable, y él tiene la habilidad para arreglarnos. Y si por situaciones de la vida nos hemos agrietado, él tiene la facultad, y si quiere hacernos de nuevo, él lo hace. Así que lo quiero invitar una vez más por esta linda lección que hemos tenido en este día, porque Dios es un Dios de poder y Él es capaz de transformar todo tipo de vida, todo tipo de corazón. Pongámonos en la rueda, entonces, en esta rueda de Dios, y dejémonos que Él nos moldee, pero no a nuestra manera, sino a la imagen de Él. Que mi Señor, que es tan grande y bondadoso, nos bendiga y nos ayude, y cada uno de nosotros pongámonos en las manos de Dios.